Hola. Bueno, en esta clase vamos a ver las modificaciones que le tenemos que hacer al molde base, a toda la moldería base que tenemos ya lista, conforme querramos que sea nuestro diseño. Entonces, mientras más oversize, holgado, lo querramos, estas modificaciones se pueden ir haciendo más grandes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el cuello tenemos que entrar 2 centímetros para abajo y sobre el costado, ¿no es cierto? Esa medida también se le puede hacer más ancha, pero con mucho cuidado porque también hay que ver el tema de la capucha. Nosotros queremos que nos quede, más que nada siempre hay que fijarse eso, la practicidad de los elementos. Por ejemplo, si yo le pongo una capucha es para que me abrigue el cuello un poquito también, la parte del cuello, y no quede tan desprotegida. Entonces, si yo esto lo bajo muchísimo más, hay que ver cuán despegado me va a quedar. Y de acá también. Por defecto son 2 centímetros. En eso yo jugaría con 3 de acá. 3 y 3 máximo. Y bueno, del costado 1 y 2 centímetros. 2, estos dos pueden también variar a 3 y 3 para que queden acordes a estos. 3 y 3 si los queremos bien oversize. Recuerden que nosotros estamos trabajando un cuarto, o sea que a nuestro molde base, a nuestro cuerpo, a la moldería que nos queda perfecta, le estamos agregando 3 centímetros que se vuelven 6 de un lado y 6 del otro. O sea, serían 12 centímetros a toda la circunferencia de nuestro cuerpo. Entonces, eso más que nada lo tenemos que tener en cuenta. Y yo lo que por ahí les pido que comparen es a un buzo que ustedes ya tengan. Entonces, más o menos ahí ustedes se fijan un cuarto, cuánto mide, y hacen una modificación en este número que se parezca, ¿no es cierto? Así que bueno, como les digo, con respecto al oversize, ¿cómo lo subimos a esto? ¿Cómo lo sacamos en la moldería, no es cierto? No lo sacamos al centímetro así inclinado, lo sacamos derecho, más bien derecho, ¿no es cierto? Y después lo subimos. Sacamos 1 centímetro y subimos 2. No, perdón, sacamos 2 centímetros y subimos 1, al revés. Yo acá en el programa Cloud 3D les voy a mostrar un modelito que tengo para que ustedes vean por qué sacamos esto, para que nos quede de esta forma, ¿no es cierto? Que si yo lo hago pegado esto al cuerpo, ahí no va a tener movilidad del brazo, inclusive para que yo meta el brazo ya de por sí no voy a tener mucha apertura del buzo. Entonces sí o sí yo le tengo que dar esos centímetros. Vean acá la moldería, un recorte. Este es un buzo básico de manga caída, solo que bueno, acá tiene un
un recorte y tiene un bolsillo. Y la capucha. Pero está simulado con el mismo textil, el rib, bueno, y la capucha. Pero le puse las manos así para que ustedes vean a qué apertura yo voy. Por ende, cuando nosotros hacemos esta apertura más grande, queda la manga más grande, ¿ven? Ya sale más grande la manga. Entonces, para que también eso lo tengan en cuenta, que mientras más ustedes también quieran bajar acá, por ejemplo, en esta parte, lo quieren hacer súper manga tipo murciélago, que se dice, esta que sale así de esta forma, le va a quedar la manga más grande. Es como tener esta mirada. Y nosotros que trabajamos este cuarto. Entonces, vamos a hacer estas modificaciones en el molde. Ustedes pueden elegir un modelo manga caída como para empezar, para hacer, como les digo, este diseño que les mostré en Cloth 3D tiene un diseño muy básico. Las mismas modificaciones que le hacemos al delantero, se las hacemos a la espalda. Es la misma. Es más, nosotros este molde lo debemos dejar, todo lo que es moldería base, la debemos dejar, ¿no es cierto? Y este molde de buzo podría ser un molde básico de buzo y también ya dejarlo, calcarlo y volver a hacer otros. ¿Por qué les digo esto? Porque después también tenemos otros modelos. Entonces, por ejemplo, acá todavía no está la manga caída, está la manga común que se llama manga montada. Entonces vamos a ir a la manga caída. La manga caída al molde que hacemos, solamente que vamos a hacer, la vamos a extender desde este punto. La medida de brazo que tenemos hasta ahí. Acá si nosotros queremos ponerle rib, vamos a descontar los centímetros del rib, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer 5 centímetros menos, por ejemplo. Y si no, si lo queremos con ruedo directamente, lo extendemos. Extendemos 2 centímetros. Entonces es el largo de manga por la mitad, es la mitad del puño flojo. Esta medida es la mitad de puño flojo. Ustedes también pueden tomársela con el centímetro como quieren que les quede la manga y directamente esa mitad lo trasladan acá. Y después, una vez que trasladaron esa información, todo esto con la regla escuadrando siempre desde arriba, desde esta línea de arriba debemos escuadrar. Entonces cuadramos para hacer acá la toma de medida
y también escuadramos en este sector, ¿no es cierto? Acá esta medida es la que viene por defecto para unir acá a la sisa. Yo también puse 3 centímetros, darle esta curvatura, pero no necesariamente, como les decía, puede ir acá la costura. Pueden hacerla súper grande a la manga, que se ven mucho en las marcas deportivas, bueno, también de moda. Si ustedes pueden llevar acá la costura, porque donde vaya a ir después de esta curva va la costura. Entonces ahí se va a cortar la manga después de esa curva. ¿Ven? Ustedes pueden hacer esto, pueden animarse a hacerlo. Les va a quedar más chiquita las mangas y va a consumir un poco más de tela, pero los resultados son lindos. Entonces, bueno, todo eso es para que ustedes se animen a jugar. Aquel apunte dice 3 y 3. Yo como les digo, me animaría un poquito más. Todo esto se lo hace ya habiendo hecho, ¿no es cierto?, el molde. Este sería el delantero del buzo. No estamos trabajando sobre nuestra molde base, sino nuestro buzo base, nuestro delantero del buzo base. Entonces esta manga, yo recomiendo que las mangas las peguen, las hagan enteras, que quede reflejada. Esta manga no es la manga entera, sino que es la mitad. Y lo que dice extender el ruedo es para cuando no hay rip y queremos hacerle el ruedo con la costura directamente, hacemos esto. Entonces esa es la manga caída, una manga fácil de hacer. Después tenemos las mangas raglan, que al mismo molde, por eso les digo que está bueno tener un molde ya para hacer varios diseños. De la misma forma lo hacemos todo, solamente que cuando vamos a escuadrar desde arriba directamente no lo hacemos. Yo acá lo tengo en el apunte, pero no. Nos vamos a aproximadamente la mitad del cuello. Esto puede variar, esta inclinación que tiene puede variar a este punto, no es algo, puede variar ahí, solo que tiene que venir a este lugar. Entonces, muy parecido a lo anterior, escuadramos desde acá arriba, nos venimos 3 y 3 de acá. Me olvidé de decirles como que salimos 1,5, tenemos 3 centímetros acá con la regla, 3 acá, salimos 1,5 aproximado, curvamos y ahí a la mitad tiene que pasar justo por este punto de la sisa. Tenemos que trazar esta diagonal, que como les digo puede ir ahí, bueno, a mí puede ir acá, ven, o acá a la mitad, más al centro, acá sobre el cuello no lo recomiendo, no queda visiblemente bonito. Entonces esta modificación se le hace tanto al delantero como a la espalda, y en este caso sí hay que hacer otro patrón para que sea el de la espalda. ¿Por qué? Porque
Fíjense que el delantero tiene la curva más larga y la espalda es más cortita, entonces se unen. ¿Ven? Se une. Esta vendría a ser la parte del delantero y esta la parte de la espalda. Ustedes, para darse cuenta, le pueden poner el nombre. Esta manga es muy vistosa, muy bonita y se trabaja así, solamente que hay que pegarlas. Como les digo, todas las mangas yo recomiendo trabajarlas enteras. Entonces ven, de la misma forma la espalda y después las pego. Por último, esta manga, la manga montada, se tiene que hacer con un rectángulo que mida esta medida de A y de B. No es todo el recorrido de la sisa, es la medida tomada lineal desde donde nace el hombro, donde termina el hombro, hasta la sisa. Esta medida la tomo, menos 1 centímetro, la traslado acá y el largo de manga. Esta medida 13 es 2/3 de AB menos 2 centímetros. En este ejemplo es 23 la medida de AB por 2 dividido 3 menos 2 me da 13. Entonces así sería la toma de medidas para que ustedes se den cuenta. Y acá trazamos esta medida que vendría a ser el final de la manga, de la copa de la manga. Después tenemos que marcar acá. Lo primero que tenemos que hacerle al rectángulo es marcar 1,5 y trazar 1,5 acá y trazamos la diagonal a esta altura, justo donde terminaba la medida de 13. Trazamos esta diagonal, tomamos la medida de la diagonal y la dividimos en 3 con la calculadora. Trazamos los puntos, que van a ser 2, al dividirlos en 3 nos van a quedar estos 2 puntos. Y después a este último tramo también tenemos que sacar una medida que es dividiéndolo el último tramo. Pero lo primero es subir desde acá en paralela a esta línea. Tenemos que subir 1,5 centímetros y bajar 0,5 acá donde les decía, a la mitad de esta otra división que vamos a tener que hacer. Entonces el trazado que nosotros tenemos que hacer es: venimos desde este punto con la copa, lo redondeamos, bajamos, cruzamos directamente el segundo punto y el tercero también le hacemos una curva. Y ahí estaría la manga. Después abajo, esta teoría es igual para todas las mangas montadas.
entonces esto le va a servir para hacer una remera, un vestidito de punto, lo que sea. Abajo vamos a trazar la mitad del contorno de muñeca más 2 centímetros. Y como en las veces anteriores, si le ponemos rib, le restamos los centímetros de rib. Y ahí trazamos. Primero trazamos en este caso y después si le vamos a poner el rib, restamos. Lo importante es que tenga la mitad del contorno más 2. Lo mismo que en las otras mangas, recomiendo reflejarla, hacerla completa para que quede bien. Y después con respecto a mangas, acá les dejo una guía para que ustedes vean los diferentes fruncidos. Cómo quedaría una manga fruncida o abullonada abajo. Los recortes que habría que hacerles. Si alguno quiere abordar algún tipo de manga así de este estilo, se comunica conmigo por privado, amplío la información, pero es una info adicional para que ustedes lo tengan en cuenta. Después vamos a ver, por último, para terminar, la parte de la capucha. La capucha se hacen tomando las medidas de todo el contorno del delantero y de la espalda del escote. Y vienen unas tablas de medidas que son estándares según el tamaño de la cabeza de la persona. Acá tenemos los talles. Las medidas para cada talle. ¿Cuál medida? Por ejemplo, si acá contorno escote de espalda, si acá me dio, por ejemplo, el de la espalda, fíjense que el delantero tiene más recorrido. La espalda me dio 9 centímetros y acá me dio 13. Bueno, y el buzo que voy a hacer es aproximadamente para una medida de talle M. Tengo que ponerle de largo 35, de alto esto 35. Entonces hasta acá van los 9, hasta acá van los 13. Esta línea es como para tener referencia. Y después vienen estas modificaciones que hay que hacer. A la mitad de este rectángulo saco 2 centímetros. Subo recto, curvo. Fíjense la forma de la curva, no hay una forma, tiene que quedar así bonita. No hay como un secreto para hacer esta curva y tampoco vienen reglas para curvas de capucha. Después acá se baja 2 centímetros y se curva. Recuerden que en esta parte la capucha nosotros estamos haciendo capucha doble, o sea, toda esta parte del centro va a ir cosida y esta parte tiene que tener un doblez para el ruedo. Entonces yo sí o sí también debo extender para dejar 2 centímetros para el ruedo, para que el molde me quede más grande.
Entonces, después de hacer todas estas modificaciones, ya puedo cortar y me queda el molde de la capucha por 2 acá. Buzo talle, molde capucha, acá se escribe por 2 para que yo sepa que tengo que cortar 2 capuchas, ¿no es cierto? Después acomodar en los, así quedaría más o menos, ¿ven? Molde de la capucha, molde de la manga caída completo, el molde de la manga en copa, montada, así quedaría. No tengo el otro, el de la manga rangla. Pero eso en la clase que viene avanzaremos con lo que es cómo se acomoda en la tela, algunas cositas más, como bolsillos, para que ustedes puedan también avanzar con cada uno de sus proyectos y tener en cuenta todo. Así que bueno, chicos, espero que puedan guiarse con el apunte, y si no, ya saben, ustedes me tienen que mandar fotos a mí de su trabajo para que yo lo vise y ustedes puedan seguir. Trabajen, yo les corrijo y ya tienen más seguridad a la hora de cortar los moldes, posicionarlos sobre la tela. Para todo me pueden escribir a mí, me pueden mandar mensajes, eso no me molesta. Yo respondo a todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.